Libre y sin cargos, el hombre que mató a puñetazos al abusador de su hija. Shinner, Texas, AP. El padre que mató a puñetazos a un hombre cuando lo descubrió abusando de su hija de 5 años ha quedado libre y sin cargos, según han informado las autoridades tras escuchar la dramática llamada de los servicios de emergencia con la que el hombre pedía ayuda para el agonizante abusador. Un gran jurado del condado de La Banca rechazó inculpar al padre de 23 años por la muerte de Jesús Mora Flores de 47. Los investigadores aseguraron que el jurado llegó a la misma conclusión que la policía tras revisar las pruebas. El padre hizo bien en emplear una fuerza mortal en proteger a su hija. Flores falleció el 9 de junio en un rancho familiar. En la grabación de la llamada de los servicios de emergencia se puede oír cómo el padre trata de indicar a gritos la ubicación del lugar. «Vengan, que este hombre se va a morir entre mis brazos», lamentó. «No sé qué hacer». Es un hombre pacífico. Su intención no era matar a nadie, ha asegurado el abogado del padre. La agresión se produjo en el apartado rancho familiar. Las autoridades aseguraron que un testigo vio cómo Flores arrastraba a la niña por la fuerza a un área apartada y avisó al padre, que acudió rápidamente hacia el lugar donde gritaba la niña. El padre, que no había sido identificado públicamente, apartó al hombre y le golpeó fuertemente en la cabeza y el cuello. Los servicios de emergencia encontraron el cuerpo de Flores con los pantalones y calzoncillos bajados. La niña fue llevada al hospital y el examen forense encontró pruebas que corroboraban la versión del padre y del testigo que la niña estaba sufriendo un intento de abuso. Aunque el padre no llegó a ser detenido, sí se abrió una investigación de lo sucedido por homicidio. De hecho, si hacemos una rápida búsqueda por Google, encontraremos casos similares en muchas partes del mundo, donde hay cierta constante, que es que la comunidad, sobre todo en casos donde se encuentran pruebas de otras violaciones en el mismo lugar, apoya proactivamente al que ejecutó este acto de legítima defensa que llega a la muerte del atacante. En uno de los casos que leí, por ejemplo, la comunidad pagó todo el proceso legal de la persona. Esto obviamente viene porque ves a una persona que amas siendo agredida y no tienes otra forma de responder sino con agresión a la persona que lo hace. En parte para que se detenga, para que no haya posibilidad de que lo vuelva a hacer, pero en gran parte también por la misma adrenalina de destruir aquello que destruyó a tu familia. Hay un caso que también quisiera leer en parte, que es en España, que dice: habla el hombre que asesinó al violador de su hija y quedó libre. La víctima era y es ella, pero no debí matarlo. Y es una narración grande, pero quisiera leer la parte final que tiene que ver con este titular. Dice: el hecho de haber manejado su moto con una cuchillada en una de sus manos durante unos 3 kilómetros era argumento para pensar en una premeditación, aunque la furia de un padre por el abuso sufrido por una hija, no tener registro claro del ataque era su defensa. Por eso cuando conté todo, varios en el jurado lloraban, remarca. Siento un alivio de no volver a la cárcel, que mis hijas me vean trabajar y bien, y que mi angelito, que ahora tiene 9 años, esté mejor. Pero nadie me va a sacar de encima esto que hice. Lo llevaré conmigo para siempre. Sé que la víctima era y es mi hija, pero no debí llegar a matar a esa persona, se lamenta. Sin sentirlo como un alivio, la reacción de la sociedad aviaense en algún punto lo cobijó. Al tiempo nos enteramos que el monstruo ese era un abusador serial. Una sobrina suya, que había sido víctima también por años, llamó a mi esposa para pedirle perdón y se lamentaba de no haberlo denunciado. Empezaron a salir antecedentes así. Si hubiesen sabido, obvio que jamás le hubiera alquilado llevar mi familiar allí. Es que este hombre, en este caso, era como un niñero que se contrataba. Ahora Vila volvió a trabajar, luego de varios años a la deriva. Nadie quería contratar a un abusador de homicidio. Un conocido le dio trabajo y volvió a la albañilería. Habla, repasa, denuncia y lamenta. Le duele todo, claro. Y de todos modos tiene claro que es lo más importante. Quiero decirles a los padres que cuiden a sus hijos, que les crean cuando hablan, que les crean y hagan la denuncia.
no salgan como locos y no hagan lo que hice yo. En un inicio, este hombre no creyó los supuestos ataques a su hija de parte de este niñero. Y bueno, tuvo sus consecuencias, pero no solamente eso, también la gente alrededor que también fue abusada de menor o mayor grado se lamenta profundamente no haber denunciado a tiempo. Platicamos en el episodio anterior que mi respuesta ante el asunto de la pena de muerte y ahora de la autodefensa viene porque creo que el problema, lo más grave y doloroso es que no estamos haciendo en la sociedad para ayudar a que no pasen estos casos. Por una parte, el creer a las personas que denuncian en agotar las posibilidades para confirmar o no el hecho que te dicen que tienen la confianza de comunicarte. Y por otro lado, el hecho de que a estas personas que tienen esas tendencias se les relega, se les hace un lado, se les ignora en sus patologías, en sus necesidades, y es mucho más cómodo ponerlas debajo de la alfombra, decir, este no es mi problema, dejárselo a la familia, que la familia se los deje a alguien más. Y al final, nadie se hace cargo del problema. Pero mientras releguemos esa responsabilidad a otras personas, seguiremos teniendo problemas como los que tenemos ahora. Por otra parte, la pluralidad de esos casos, las respuestas tan similares que dan los padres de familia de me arrepiento de lo que hice, pero es que no había otra forma de hacerlo, nos dan cuenta también de ese deseo interno de justicia cuando somos los agredidos. Si pudiésemos solamente ser capaces de llevar este sentimiento no solamente a los momentos claves donde recibimos la agresión a un ser querido, sino también a aquellos donde presenciamos hechos ocurridos a terceros o conocemos que existen, quizás podríamos darle respuestas más adecuadas a las situaciones de las cuales estamos hablando antes que sucedan. Las comunidades que han apoyado a los padres que defienden a los hijos podrían también enfocar cierto apoyo a los chicos, a los hombres, a las mujeres que empiezan a desarrollar tendencias patológicas, dañinas a la sociedad y hacer algo para evitar que lleguen a estos puntos. Es verdad que la responsabilidad recae en quien lleva a cabo esos hechos terribles como violaciones, agresiones, homicidios o robos. Recae completamente en ellos. Ellos tienen que hacerse responsables de lo que hacen y no podemos eximirlos de la culpa. Pero necesitamos también mecanismos donde, como he dicho en otros podcasts, seamos capaces de reprender al niño antes que tengamos que castigar al adulto, educarlos antes de que llegue el castigo y dejarlos sin ningún tipo de excusa. Platicamos en el podcast anterior sobre la necesidad también de incidir en lugares en lugares como prisiones, reformatorios, para ayudarles a recomponer sus vidas. Pero podemos hacer algo en ese momento. No solamente el apoyo a aquel que usa la legítima defensa, que es como nuestro adalid, que creo que todos nos sentimos identificados viendo videos donde atacan a rateros en combis, en transporte público, y se ejecuta un acto de justicia comunitario. Creo que todos tenemos este sentimiento de justicia, pero no basta con solamente hacer gala cuando es fácil tenerlo. Obviamente cuando existe un acto de legítima defensa hacemos gala de la justicia, pero cuando se necesita acciones continuadas del ciudadano para evitar que se lleve al otro, ahí parece que nuestro sentimiento de justicia podemos guardarlo en un cajón y hacerlo a un lado. La invitación sigue siendo la misma. No esperemos a que estemos en esos momentos clave para ser justos y exigir justicia de nuestra parte y hacia otros, para hacer justicia y buscar la justicia a otros.